todos deseo que se encuentren muy bien el día de hoy. En esta ocasión les hablaré sobre la esquizofrenia, pues se trata de un desorden cerebral que deteriora diversos aspectos psicológicos como el pensamiento, la percepción, las emociones o la voluntad. Algunos tipos de esquizofrenia son: paranoide, presenta delirios, alucinaciones auditivas; desorganizada, pues manifiesta un comportamiento y lenguaje un tanto alterado; catatónica, presenta una inmovilidad a la que se le denomina catalepsia. Asimismo también presenta mutismo, abundantes muecas y una actividad motora bastante excesiva. Por otro lado, también tenemos dos tipos de esquizofrenias secundarias que vienen a ser la indiferenciada y la residual. Este trastorno presenta los siguientes criterios: delirios, manifiestan creencias muy fuertes que no son ciertas; asimismo creen estar en peligro o que otros van a lastimarlos. Alucinaciones, aquí pues la persona oye voces, huele, saborea cosas irreales. Discurso desorganizado, pues habla cosas incoherentes, tiene muchísima dificultad para organizar sus ideas y de igual forma también tiene pensamientos bastante inusuales. Casos extremos. Bueno, pues aquí puede la persona que padece este trastorno presentar catatonia, es decir, puede dejar de moverse e incluso hablar. Síntomas negativos: estas personas no sienten placer en la vida cotidiana, hablan con voz muy apagada y su expresión facial es muy limitada, pasan más tiempo en actividades pasivas. Clasificación de la esquizofrenia. Tenemos esquizofrenia. La esquizofrenia se clasifica en esquizofrenia primer episodio, esquizofrenia episodios múltiples y esquizofrenia continua. Bueno, en la esquizofrenia primer episodio es cuando esto sucede por primera vez. En la de episodios múltiples pues hay una cierta disminución por la medicación que ha habido ya de por medio, y en la esquizofrenia continua es cuando los síntomas han estado presentes o permanentes durante un año. En el tratamiento se considera la medicación farmacológica, donde se puede consumir risperidona o haloperidol, evaluar los aspectos dañados como el pensamiento, la percepción, las emociones o la voluntad, como inicialmente habíamos visto ya. Las terapias conductuales son muy útiles en el tratamiento de la esquizofrenia, puesto que ayuda a disminuir y modificar conductas distorsionadas a través de la colaboración del paciente y la familia junto al entrenamiento de habilidades sociales. Asimismo, también es importante considerar en el tratamiento la terapia ocupacional, ya que ayuda a mejorar la capacidad de participar en actividades significativas y mejorar las relaciones sociales para adaptarse a la sociedad y a la vida laboral y llegar a lograr una independencia absoluta. A continuación, voy a hablar en relación a la ansiedad o trastornos relacionados con el miedo. Los trastornos depresivos. Para iniciar, voy a mencionarles la pequeña diferencia entre el miedo y la ansiedad. El miedo es una respuesta emocional a una amenaza real o imaginaria, y la ansiedad también es una respuesta, pero esta es anticipadora a una amenaza futura. Algunos criterios de este trastorno son: trastorno de ansiedad generalizada. Se manifiesta en los niños con un síntoma y en los adultos de 3 síntomas a más, presentando ansiedad, preocupación excesiva frente a un suceso o actividad anticipada, y esto puede durar mínimo 6 meses. Algunos de los síntomas son inquietud o sensación de estar atrapado con los nervios de punta, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular, problemas de sueño, entre otros. Trastorno de pánico. Pues generalmente aparece al final de la adolescencia de manera inesperada y dura de 5 a 20 minutos. Algunas características son:
palpitaciones, golpeo del corazón o aceleración de la frecuencia cardíaca, sudoración, sensación de dificultad para respirar, sensación de mareo o desmayo, escalofríos y miedo a volverse loco o miedo a morir. Agorafobia. Teme o evita situaciones debido a la idea de que escapar podría ser bastante difícil o no disponer de ayuda si los síntomas de pánico aparecen. Miedo o ansiedad intensa al transporte, estar en espacios abiertos, estar en lugares cerrados o estar solo fuera de casa. Fobia especificada. Miedo y ansiedad bastante excesiva que ocurre constantemente cuando se expone a algún objeto o sucesiones específicas que están realmente fuera de peligro real, por ejemplo, a las alturas, a la oscuridad, a las arañas, etc. En niños se manifiesta a través de las rabietas, llantos, aferrarse o quedarse paralizado. Y en adultos se puede ver afectado lo social, lo laboral y otras áreas importantes del funcionamiento. Trastorno de ansiedad social. Presente en niños y adultos sintiendo temor o ansiedad, interacciones sociales, asistir a fiestas, ser observado, hacer contacto visual, realizar algo ante otros. Trastorno de ansiedad por separación. Es la preocupación excesiva de que las figuras de apego pueden sufrir un posible daño o muerte, no pueden salir lejos de casa, no pueden estar solos, dormir fuera de casa o lejos de la figura de apego, entre otros síntomas. Mutismo selectivo. Fracaso constante para hablar en situaciones sociales, ejemplo, puede ser la escuela, miedo a ser humillado y prefieren por ello estar aislados. Trastornos depresivos. Aparece un estado de ánimo depresivo que afecta a nivel fisiológico, conductual y del pensamiento, generando alteración para conciliar el sueño, ausencia de creencia en sus propias capacidades y pérdida de interés en general. Algunos criterios de este trastorno son: trastorno depresivo episodio único. Trastorno depresivo episodio único, trastorno depresivo leve, trastorno depresivo moderado y trastorno depresivo grave. Trastorno depresivo episodio único, leve, moderado y grave. En el trastorno depresivo episodio único se da cuando por primera vez se manifiestan algunos síntomas como disminución de autoestima, estado de ánimo depresivo a casi diario, pensamientos suicidas, aumento o disminución del apetito y tiene una duración de 2 semanas como mínimo. En el leve se presentan 4 síntomas, en el moderado presentan 6 síntomas, con psicosis y sin psicosis, y en el grave tenemos 8 síntomas a más y también es grave con psicosis y grave sin psicosis. Trastorno depresivo recurrente. Cuando se presenta en 2 oportunidades a más, manifestando un estado de ánimo depresivo a diario, al menos dura al menos durante 2 semanas. Tenemos al leve, al moderado con psicosis y sin psicosis y al grave con psicosis y sin psicosis. Trastorno distímico. Se presenta en niños mínimo 1 año y en adultos 2 años con una irritabilidad absolutamente generalizada. Trastorno mixto o de ansiedad. Padecen depresión y a la vez ansiedad, mezclándose con angustia, tensión. Trastorno mixto de ansiedad. Trastorno mixto de ansiedad. Padecen depresión y a la vez ansiedad, mezclándose con angustia, tensión, irritabilidad y preocupación excesiva e irracional, pero ninguno de ellos tiene la intensidad para justificar un diagnóstico.
Como tratamiento para los trastornos antes mencionados, hemos considerado la medicación farmacológica según la gravedad de la evaluada. Podemos primero entrevistarle para luego medicarlo. Psicoterapia. Hablar abiertamente con el psicólogo de lo que le está pasando, de lo que le está sucediendo. Activación conductual. Alentar a la persona a hacer actividades significativas. Evaluar factores protectores y de riesgo. Antecedentes personales, familiares, historia de abuso sexual, problemas económicos, entre otros. Terapia ocupacional, es decir, incentivarle a que haga algunas actividades significativas, y es muy importante tener el apoyo familiar y también en lo social. Trastorno obsesivo compulsivo. Este es un comportamiento o actos mentales repetitivos que el sujeto realiza como respuesta a una obsesión. Sus criterios diagnósticos son: evaluación psicológica, influye hablar de su pensamiento y sentimiento; examen físico, síntomas que ayudan a rescatar otros problemas que podrían estar causando cualquier complicación relacionada; trastorno dismórfico corporal, preocupación por uno o más defectos percibidos, es en su apariencia física normal o deforme. Su criterio diagnóstico de este trastorno es evaluación psicológica, evalúa los factores de riesgo y los pensamientos, antecedentes médicos, personales y sociales y familiares. Trastorno de referencia olfativa. Este trastorno es una preocupación persistente con la creencia de que está emitido un olor corporal o aliento ofensivo. Su criterio diagnóstico de este trastorno es preocupación del paciente por emitir malos olores corporales u olores desagradables, angustia o deterioro significativo en áreas sociales, ocupacionales u otras áreas de función. En la hipocondria, preocupación o temor persistente acerca de la posibilidad de tener una o varias enfermedades graves. Su criterio diagnóstico de este trastorno es visitar frecuentemente a los médicos o evitar estar, aunque son conscientes que pueden estar exagerando la existencia de la enfermedad, ya que es posible que no exista. También tenemos lo que es la tricotilomanía. Este intento repetitivo de disminuir o dejar de arrancar el pelo. Arrancarse el pelo causa malestar o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Su criterio diagnóstico de este trastorno es eliminar el vello, lo que conduce a la pérdida de cabello. También tenemos lo que es hacer repetidos intentos para disminuir o detener el tirón de cabello, angustia o deterioro significativo en el funcionamiento por la actividad. Trastorno de exfoliación se caracteriza por tirones de piel, que conduce a lesiones en la piel con intentos fallidos de disminuir o detener el comportamiento cuestión. Su criterio diagnóstico de este trastorno es dañarse la piel de manera recurrente hasta producirse lesiones cutáneas. Intentos repetitivos de disminuir o dejar de rascarse la piel. Rascarse la piel causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social. Su tratamiento de este trastorno es mediación farmacológica, sertralina, fluoxetina, psicoterapia individual o familiar, terapia cognitivo-conductual, la terapia ocupacional y el apoyo familiar y social. También tenemos lo que es el trastorno reactivo de vinculación. Este trastorno es un poco frecuente, pero a la vez también grave, en la cual un bebé o un niño pequeño no establece ningún vínculo saludable con los padres o las personas encargadas del cuidado. Su criterio diagnóstico de este trastorno es observación directa de la interacción con los padres o personas encargadas del cuidado. También la información sobre los patrones de comportamiento en el paso del tiempo, ejemplos de comportamiento en distintas situaciones.
tenemos lo que es el tratamiento. En el tratamiento nos dice que es algo que alienta el desarrollo del niño, que brinda apoyo, sensibilidad y comprensión. También tenemos lo que es contar con cuidadores que sean afines con el objetivo de alentar una vinculación estable para el niño, proporcionar un ambiente positivo, estimulante e interactivo para el niño. Trastornos de alimentación. Los trastornos de alimentación son enfermedades graves que afectan a la salud física como también a la mental. Esto incluye tanto en alteraciones corporales que no están relacionadas con preocupaciones con el peso o la figura corporal, como la ingesta de sustancias no comestibles o la regurgitación voluntaria de los alimentos, como también comportamientos anormales vinculados con la ingesta y preocupación por la comida, el peso y la figura corporal. Esto es común en las amenorreas. Pueden haber signos y síntomas depresivos y también pueden haber riesgos altos de suicidio. La clasificación es desde el 6B80 hasta el 6B83. En estos están la anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, trastornos de atracón y trastorno evitativo o restrictivo de la ingesta alimentaria. El tratamiento es la psicoterapia cognitivo-conductual o familiar, puede ser también. Alcanzar un peso saludable, controles médicos, asesoramiento nutricional, detener el comportamiento de atracón y purgas, reducir el exceso de ejercicio y también los medicamentos. Los trastornos de eliminación. En este caso se trata sobre la micción repetida de orina en la ropa o en la cama, que está nombrado como enuresis, y el paso repetido de heces en lugares inapropiados, que también es denominado encopresis. El trastorno de eliminación solo puede ser diagnosticado después de que el individuo ha alcanzado la edad de desarrollo en la que se espera normalmente la continencia, en 5 años para la enuresis y 4 años para la encopresis. La incontinencia urinaria o fecal puede haber estado presente desde el nacimiento o puede haber surgido después de un periodo de control vesical intestinal adquirido. La emisión es de que la micción repetida de orina en la cama o en la ropa, ya sea voluntaria o involuntaria. El comportamiento se manifiesta con una frecuencia de al menos 2 veces por semana durante un mínimo de 3 meses consecutivos, o por la presencia de malestar clínicamente significativos o deterioro en lo social, académico, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Esto se encuentra entre el 6C00 hasta el 6C01, que es la neuresis y en la encopresis. El tratamiento: no mostrarse enfadado con la situación y hacerles conscientes del problema. Reducir unas horas antes de ir a dormir la ingesta de líquidos, pero no evitarla, dado que es la finalidad que se contenga la vejiga. No hay que castigar al niño afectado ni tampoco ponerle pañales durante mucho tiempo. Se puede elaborar un calendario miccional. Si también hubiese pérdidas por el día, se puede usar un horario miccional donde se puede establecer que se orine al menos 6 veces. Se le puede llamar por un nombre que el niño puede inventar. Terapia: también se puede dar una terapia de cognitivo-conductual y familiar. Comportamientos disruptivos o disociales. Se caracteriza por problemas comportamentales, como por ejemplo comportamientos desafiantes, desobedientes, provocadores o maliciosos, entre pocas palabras, disruptivos, hasta aquellos que violan persistentemente los derechos básicos de otros o importantes normas, reglas o leyes propias de la edad, disociales también es. Estos trastornos se inician comúnmente, aunque no siempre, en la infancia. Los criterios es que en los menores de 5 años, la lista de criterios se presenta de manera diaria, genera malestar a los demás. En mayores de 5 años, una vez a la semana en un periodo de 6 meses. Las conductas se dan en un solo entorno, es leve. Las conductas que se dan en 2 entornos es moderado, y las conductas que se dan en 3 o más entornos es grave. La clasificación se da desde el 6C90 hasta el 6C91.1. Estos son los siguientes: trastorno desafiante y oposicionista, trastorno desafiante y oposicionista con irritabilidad o enojo crónico,
trastorno desafiante oposicionista sin irritabilidad o enojo crónico, trastorno de comportamiento disocial, inicio de infancia, trastorno de comportamiento disocial inicio en la adolescencia. El tratamiento es promover el involucramiento de compañeros prosociales, promover el desarrollo de habilidades sociales, entrenamiento en resolución de problemas, estrategias del enfoque conductual como reforzadores, psicoeducación para padres y docentes y reforzar conductas positivas.